la historia de la filosofía se presentó durante 50 años como la historia del marxismo en Cuba. Esa era la historia de la filosofía. Cuando yo llegué a Rusia, el modelo ruso, ¿cuál era? Existen los demócratas revolucionarios, que todavía no son marxistas, porque no son los marxistas que somos, no es más Lenin, esa gente. Y entonces, pues esa gente dan el paso, ¿no? Porque crean las condiciones, porque son demócratas revolucionarios, para, así se le llamaba, para esos pensadores, Chernyshev, Dolgorúev, etc., para que el marxismo aprendiera. Entonces, en Cuba, un filósofo bielorruso, Alexei Nevoy, fue a historiar el pensamiento filosófico cubano de Rusia, y entonces él escribió el libro básico. Bueno, la historia de la filosofía cubana es esta, escrita por un ruso. Y entonces, imagínense ustedes qué es lo que era aquello. Los padres fundadores, Varela, Luz, etc., pues eran marxistas, eran demócratas revolucionarios, ¿entiendes? Que preparaban las condiciones para que el marxismo en Cuba aprendiera. Entonces se creó la tradición de pensamiento marxista a partir del carácter demócrata revolucionario de los padres fundadores, y se enganchó todo eso con la tradición marxista. Y entonces se formó la historia de la filosofía cubana, toda una adulteración, una gran mentira. Porque para poder hacer eso tuvieron que magnificar a estos padres fundadores y darle rango de filósofo, que ninguno lo fue. O sea que la historia de las ideas en Cuba estaba completamente distorsionada. Entonces, Guadarrama y Miguel Rojas, pues era la parte cubana que estudiaba eso, y con la misma línea del soviético, la misma historia. La construyeron de esa misma manera. ¿Por qué fue posible eso? Porque sencillamente nuestros padres fundadores eran positivistas. Y como dice Medardo Vitier, que es el único historiador de las ideas que hemos tenido, yo creo, bueno, habían algunos en la época republicana, pero menores, ¿no? Y Medardo, pues, era de la generación, no sé si alguien tiene interés histórico en esas cosas, la generación, lo que se llama generación profesoral. Ellos eran un poquito más viejos que la generación del 40, que es la que hace la filosofía cubana realmente. Pero ellos forman parte de ella, trabajaron juntos, etc. Un poquito más viejos, pero estaban dentro de ese grupo, ¿no? Y Medardo, de una forma muy interesante, o sea, muy inteligente, dijo que el marxismo, el materialismo histórico, la concepción materialista de Marx, era un tipo de positivismo. Y exactamente la posibilidad de enganchar la tradición era que nosotros sí teníamos filósofos positivistas, que eran Luz, Varela, Varona y el padre Caballero también. Y pues como el marxismo es una forma de positivismo, pues enganchaban perfectamente, pero enganchaban a través de la tradición positivista, ¿entiendes? No realmente lo que era la filosofía cubana, que no la encontraban. Bueno, esa filosofía, para no alcanzarlo, está en la década del 40. Y déjenme decirle que yo estudié este pensamiento republicano, y la verdad es que los logros que tuvieron fueron unos logros muy importantes, dignos de valorar. Nosotros debemos y podemos sentirnos orgullosos de lo que esa gente hizo. Estuvo en silencio en Cuba y fuera de Cuba, en el exilio también, porque cuando vinieron para acá, porque todo el que está en Cuba es importante, pero cuando viene para acá deja de serlo, que no sé qué es lo que pasa aquí. Y entonces ellos, unos monstruos, se diluyeron aquí. Y entonces no se rescató aquí, y en Cuba se escondió esa tradición. Y esa gente se fueron perdiendo. Yo, por suerte, hice contacto con una... Ariel, ¿cómo se llama la gente esa la fundación esta de Gustavo Bueno, que rescata la herencia filosófica hispanoamericana y demás? Bueno, yo hice contacto con ellos porque resulta que el documento más preciado que teníamos, que era la revista cubana de filosofía, se estaba perdiendo. Había una sola colección completa que la tenían en la biblioteca de la ese el nombre, ya se me han olvidado los nombres de las instituciones cubanas. Pero lo de Casa de las Américas, la biblioteca de Casa de las Américas era la única que había. Entonces esa gente fueron a Cuba y salvaron digitalmente las revistas. O sea, tenemos la colección completa digitalizada gracias a ellos, que fueron allí, y yo no tenía recursos para hacer eso, no tenía nada, y bueno, y salvaron las revistas. Ahí está, yo creo que el tesoro fundamental de lo que es la filosofía cubana. Esa gente estuvo a la altura del pensamiento contemporáneo, con una profundidad tremenda,
discutió al mismo nivel que los filósofos más grandes que había en ese momento, y miren que había, porque esa era una época de oro de la filosofía occidental. Y les puedo decir que si encuentran este libro, por ejemplo, pues bueno, está en Amazon, cómprenlo, porque aquí yo explico todo eso, para que vean qué clase de filosofía teníamos y tenemos, porque ahí está, se salvó y se conservó. Esto se llama Filosofía Cubana Innuse, se escribe Innuse en latín, ¿no? Pero bueno, Filosofía Cubana en cierre, ¿no? Filosofía Cubana Innuse, ensayo de historia intelectual. Es, bueno, el intelectual libre está en Amazon y lo venden bien barato. Entonces, bueno, yo me ahorro toda esa parte porque ahí yo he hecho un esfuerzo tremendo para estudiar a los padres fundadores, para decir qué hicieron ellos, qué tuvieron, cómo se distorsionó todo eso, qué es lo que dieron realmente, y nuestro comienzo filosófico con ellos fueron ruinosos. Varela, Varona, todos juntos. No tenían nada filosóficamente hablando. Entonces, eso quiere decir que la filosofía cubana, esa que tenemos, pues se le debe a la generación del 40, a esos monstruos que la gente quizás no le haga mucho caso. Tuvimos también y tenemos a un filósofo muy profundo, su nombre es Máximo Castro Turbiano, es de orientación neokantiana, pero un tipo sumamente profundo filosóficamente hablando, muy inteligente y muy bien preparado, tanto en lo que es filosofía continental como filosofía analítica. Ese tipo en el año 46 adelantó las ideas de Thomas Kuhn, del libro más citado que existe en la ciencia, que es La estructura de las revoluciones científicas, que se publicó en el año 1962. Y esas cosas de los paradigmas y la ciencia revolucionaria y todo eso, ya lo había adelantado Máximo Castro en el año 46. Para solo citar un ejemplo de cómo estaban esa gente. ¿Cuánto tiempo me queda? A ver si sigo avanzando. 10 minutos. ¡Ah, madre mía! Bueno, ¿dónde está el aparatito? Se me fue la muchacha. Quería... ¿Ahora necesito? Ah, mira aquí. Vamos a ver. Miren para que vean en palabras de sus autores. Vayan leyendo. Yo tengo un vídeo de Horkheimer que quisiera ponérselo, porque ya no tengo tiempo, para que lo oigan a él hablando, que se van a quedar fríos. Fríos se quedan si lo oyen. Vamos aquí tenemos a Lucas, un ejemplo de cada uno. Vamos a ver qué más sorpresa. Adorno, esto es de la Escuela de Frankfurt, uno de sus cabecillas, de sus líderes. Cambio. Adorno de nuevo. Esto es para nosotros, toca bien cerca. Horkheimer, este era el director de la escuela. Horkheimer de nuevo, está un poquito más larga, está en inglés porque eso fue lo que él dijo en el vídeo. Lo que él dice en el vídeo es eso. Eso que está ahí. Aquí está el link, si quieren se lo puedo poner, pero yo quisiera... No lo ponga, porque el poquito tiempo que tengo me falta todavía. Lo que está en el vídeo es Horkheimer hablándole a la secretaria y diciéndole eso a su propia secretaria. Entonces, esos son los marxistas frankfurtianos. Para que ustedes vean el marxismo de cerca, ¿no? Como esos son sus grandes teóricos y sus grandes líderes. Así que el mismo Marx, que ni siquiera era filósofo, ya tenía su gran problema, ¿no? Ustedes saben cuál es la personalidad de Carlos Marx que tanto se venera. Bueno, si vamos a hacerle caso a Paul Johnson en sus libros intelectuales, él llegaba todos los días, se emborrachaba con el dinero de Engels, amanecía orinado, se quedaba acostado en el sofá, y entre las travesuras que hizo cuando Engels se muere, ya tenía tuberculosis laringeal, no podía hablar y tenía una pizarrita colgada aquí, y antes de morirse Engels escribió: Freddy es hijo de Marx. Un hijo bastardo que tuvo con la criada, ni siquiera lo reconoció. Ese era Carlos Marx como persona, como teórico, ya le he dicho algo más. Entonces, creo que prácticamente no me queda nada. Por lo tanto, si yo empecé con el idealismo, vamos a terminar con la otra bestia negra, el capitalismo. Yo quiero nada más llamar a la reflexión a los que estamos aquí. Yo quiero que me respondan ustedes al revés a mí esta pregunta o esta inquietud. El capitalismo, ¿quién puede negarlo? Es el resultado de la evolución natural de la cultura y de las sociedades occidentales. El socialismo es un proyecto de ingeniería social salido de las cabezas de algunos iluminados. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Quién se atreve a negarlo?
Yo quiero que lo lleguen aquí. Y eso es una gran diferencia. Una cosa que es producto natural, de la evolución natural de la sociedad, y otra cosa que la quieren imponer 4 borrachos o 4 locos. Eso yo quiero que me lo aclaren aquí ustedes, no yo a ustedes. Entonces, lo segundo, la nueva panacea con que quieren adormecer a la gente. Hay una parte bien dura ahí, que cómo se han cogido las universidades con el discurso, con estos discursos feministas, y que no hablé de la política, ¿cómo se llama esto? De la corrección política. Esto es lo más duro de todo, la corrección política. Lo más duro de todo, pero me saca un poco del tema. Porque es un pensamiento totalitario que se ha instalado y que la gente no se atreve a decir lo que piensa. Quizás eso explica un poco el éxito de Donald Trump. La gente no se atreve y se va sembrando ese miedo entre la sociedad, porque el que quiera discrepar, que tiene todo su derecho, del discurso feminista o el que sea, cualquiera de ellos, pues sencillamente no puede porque es políticamente incorrecto. Entonces se siembra el terror. ¿Y dónde están el derecho y las libertades fundamentales? Entonces, pero eso es un tema bien complicado. Se lo digo ¿por qué? Porque ¿quién inventó esto que se llama la corrección política, eso, lo políticamente correcto? ¿Saben quién lo inventó? La escuela de Frankfurt. Y específicamente Herbert Marcuse, uno de sus grandes líderes. Eso lo inventaron ellos. Y nosotros no sabemos de dónde vienen las cosas y creemos que son valores de la cultura occidental, son antivalores. Porque no, en la manera en que se presenta y se plantea, así no funciona la cosa. Todo el mundo está de acuerdo que la gente tiene que tener derecho, que las minorías tienen que tener derecho, pero eso no se puede convertir en una forma de coerción del resto y de satanizar a los demás, ¿entiendes? Ahí los límites se pierden. Entonces, y así es como lo usó la escuela de Frankfurt, para destruir la cultura. Bueno, hay mucho de qué hablar. Entonces, la otra pregunta que tengo para ustedes. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión para terminar. La nueva panacea con que nos quieren dormir, también de base marxista en el fondo, que es el socialismo democrático. Tenemos aquí a Bernie Sanders, tenemos en Cuba a Pedro Campos, también con la misma historia. Pedro Campos quiere llegar al poder, se está postulando y quiere ser oposición leal, y lo mismo que Bernie Sanders aquí, tenemos un Bernie Sanders Island. Ambos con la nueva panacea del socialismo democrático. Yo le quisiera decir a ambos, mandar este mensaje, y voy a parafrasear a don José Ortega y Gasset, que fue quien influyó a la filosofía cubana y no el marxismo, como yo he mostrado en este libro, el orteguismo. Y voy a parafrasear a Ortega. Lo que tiene de bueno el modelo nórdico, en que quieren apoyar este cuento, este nuevo cuento de socialismo democrático, porque todo el mundo mira para Escandinavia y para el modelo nórdico. Yo, en una paráfrasis de Ortega le digo, lo hizo él con el comunismo ruso, yo lo voy a hacer con el modelo nórdico. Lo que tiene de bueno el modelo nórdico es lo que tiene de nórdico, no lo que tiene de socialista. Con eso y reflexionen acerca de eso. Muchas gracias. Bueno, no, me van a preguntar. Seguro que va a ser. Bueno, estoy de víctima. Aclárame, por favor, si estás comparando el socialismo, el progresismo, que como quieren nombrarle, de Sanders, con la socialdemocracia europea. Bueno, es que se apoya en la socialdemocracia también. Yo no lo estoy comparando.